Bienvenidos a este nuevo capítulo de Líderes por nuestras diferentes plataformas, Colorvisión, Canal 9, nuestro canal de YouTube y en Spotify para los que lo prefieren oír en audio. Hoy vamos a tener un invitado muy especial, un gran amigo, consultor, estratega vinculado a las áreas de comunicación política y también comunicación corporativa, igual en la publicidad y marketing, que es Mario Dávalos, un reconocido empresario del mundo de la publicidad de nuestro país, pero que además es una persona que conoce muy bien la sociedad dominicana, ha estudiado muy bien los fenómenos políticos en nuestro país y fuera también de la República Dominicana, y con él vamos a tener una conversación de amigos, porque la verdad que somos muy buenos amigos, y lo que hemos hecho o lo que hacemos constantemente fuera del aire lo queremos de alguna manera traer aquí con todos ustedes, y vamos a conversar de política local, de política internacional, de temas genéricos de alguna manera que están impactando ahora mismo nuestra región y la República Dominicana, y será una conversación muy interesante. Yo sé que la vamos a disfrutar y ese será nuestro invitado especial hoy aquí en Líderes. No puedo dejar de comentar que el escenario internacional sigue siendo quizás lo que más está acaparando la atención estos días, sobre todo lo que está pasando en Estados Unidos, donde ya fue designada fue propuesta como candidata presidencial del Partido Demócrata la actual vicepresidenta Kamala Harris. Era algo predecible, lo dije en mi artículo de esta semana que se titula Trump versus Kamala, lo pueden buscar en los diferentes medios donde publicamos nuestros periódicos, nuestros artículos semanales. Pero el escenario cambia porque ahora primero es una mujer candidata, es una mujer joven, es vicepresidenta de la República, genera un nivel de expectativa en la política norteamericana, en el Partido Demócrata, que estaba prácticamente en el suelo después de un candidato que, a pesar de ser el presidente de Estados Unidos, había cometido tantos errores producto de sus carencias de salud, quizás cognitivas y, en fin, cosas que ya conocemos y hemos visto de Joe Biden. Pero Trump sigue fortalecido, tiene una base muy fuerte, ya tiene su candidato vicepresidencial, es decir, quizás tiene varios pasos más avanzados que la propia Kamala Harris. Pero creo que va a definir el escenario o se va a redefinir el escenario electoral en Estados Unidos. Hay que ver qué tanto pueden apelar uno u otro a los estados que son indecisos, que al final son los que deciden las elecciones en Estados Unidos, como es el caso de Pensilvania, que es un estado que probablemente pueda decidir estas elecciones actuales de Estados Unidos. Por eso se menciona que Kamala puede elegir como candidato vicepresidencial al gobernador de ese estado de Pensilvania. Y hay que ver ahora la retórica de la campaña de Trump hacia Kamala y de Kamala hacia Trump, cómo cambia y cómo los republicanos, que creo que lo dije en nuestro capítulo pasado, esperaban que Kamala fuera la candidata porque ya habían articulado desde la oposición una serie de ataques contra ella, pero entienden que es una candidata vulnerable desde el punto de vista de su retórica, porque Kamala representa ideas liberales, ideas progresistas, ideas quizás de la extrema izquierda norteamericana. Los republicanos evidentemente están tratando de reivindicar los valores tradicionales y conservadores de la política y de la sociedad norteamericana, y desde ese punto de vista parece ser un albo fácil de ataque. Ella también está preparando su retórica para atacar a Trump como mujer, primero, porque a Trump se le han adjudicado una serie de ataques a mujeres, entonces ella evidentemente va a utilizar eso para atacar a Donald Trump. Ella también va a buscar ese voto más liberal, más progresista de los Estados Unidos, y va a intentar advertir de que Trump es un peligro para los principios o las ideas vinculadas a la izquierda norteamericana. Ella de alguna manera va también a atacar a los republicanos por una serie de hechos recientes y pasados que ese partido normalmente en la retórica de la campaña siempre salen. Pero ella debe buscar una figura que le ayude a moderar su discurso, porque Estados Unidos está ahora mismo entre dos candidatos que representan ideas extremas, ya sea de un lado o de otro. Aunque Donald Trump, hay que decirlo, él específicamente, ha moderado sus discursos en muchos temas. Pero por eso busca un J.D. Vance que sí representa el extremo para equilibrar la balanza. Ella probablemente tenga que buscar un candidato vicepresidencial o tenga ella que moderar su discurso en muchos aspectos. Pase lo que pase, va a ser bien interesante este proceso, una vez ya con este escenario definido, donde Trump y Kamala se enfrentan por la presidencia de los Estados Unidos. Donald Trump vuelve a enfrentar a una mujer
para en esta contienda, como lo hizo con Hillary en su momento, ya le ganó a Hillary Clinton, pero definitivamente Kamala no es Hillary, no son los mismos, la retórica no es igual, ni también sus precedentes que pueden generar ataques o defensas son iguales. Así que va a ser un escenario muy interesante. Y como dije en mi artículo, yo particularmente pienso que a la República Dominicana le conviene una victoria del Partido Republicano. ¿Por qué? Yo lo voy a analizar eso en el próximo capítulo. Bueno, señores, como les había comentado, para mí es un placer recibir a mi hermano, amigo, analista y también estratega de comunicación política, Mario Dávalos. Mario, gracias por venir a Líderes. No, un placer, un honor, de verdad. Tú eres un buen conversador. Y lo digo por experiencia. Es la primera vez que converso contigo en un escenario de conversación en un podcast, que es nuestro podcast, pero he conversado mucho contigo fuera de un escenario, vamos a decir, formal, sí, televisado o streameado. Y yo quería que la audiencia de Líderes te conociera y también escuchara tus opiniones de muchos temas. Simplemente para que la gente que nos ve conozca quién es Mario Dávalos. Háblame un poco de tu trayectoria. Mira, primero a tu primer comentario, yo creo mucho en el poder de las conversaciones. Yo creo que todos los problemas que nosotros tenemos, políticos, personales, todos son por ausencia de conversaciones sinceras y transparentes, donde el ego tiene que de alguna forma dejarse afuera. Yo tengo una formación primero en artes plásticas y literatura, que nada que ver con lo que terminé haciendo, pero tengo 22 años de carrera en publicidad. O sea, yo soy pintor y escritor de carrera, con 22 años en mercadeo y una maestría en comunicación política y gobernanza estratégica. Cuando en el 2016 empiezo a trabajar más cerca en temas de gubernamentales y de política, la verdad es que me di cuenta de la influencia positiva que uno puede tener en este trabajo sobre el país, y eso me apasionó muchísimo. Entonces me he dedicado en los últimos 8 años a trabajar mucho en temas gubernamentales y públicos, incluso temas que tienen que ver mucho en la relación con el sector público y el sector privado. Yo tengo que confesar a nuestra audiencia que yo no te conocí hace 1 año y pico probablemente. Conocerte y crear una amistad y un vínculo. Pero yo te vi en las redes sociales y evidentemente yo como miembro del Partido Revolucionario Moderno, yo decía, pero este hombre si fuñe, ¿qué tanto que este hombre habla y critica y ataca? Pero después conocí que tienes una naturaleza crítica como yo la tengo también, tengo que decirlo. Pero no digo que esté mal, sino que simplemente me daba risa o me da risa hoy día como el Mario de Twitter no fue el Mario que conocí después. No, Twitter, las redes sociales hoy son un mal necesario y filtran y sacan de contexto las cosas que uno... Porque una conversación es una interacción y es una interacción continua, larga. En Twitter hay como un fragmento, una frase, y sobre todo hace mucho que genera enfrentamientos, no conversaciones. Las conversaciones no se dan o no deben darse para uno ganarle al otro con un argumento, sino que deben ser para encontrar puntos de consenso y construir algo juntos. Entonces Twitter no facilita eso. Yo soy muy crítico, es verdad. Tengo opiniones fuertes. He ido aprendiendo con el tiempo, quizá que no todas las opiniones hay que darlas todo el tiempo y que el silencio también es una opinión. Pero sí creo que nosotros tenemos que en República Dominicana aprender a tener conversaciones difíciles, porque creo que es el fundamento de cualquier progreso que podamos tener institucionalmente hablando, viene de la capacidad de generar conversaciones difíciles. Como dije, el ego es un gran entorpecedor de conversaciones, sobre todo en instancias de poder. En política, en el empresariado, el ego hay que dejarlo afuera y concentrarse en cuáles son los intereses reales que uno tiene en X conversación. Cuando dices, narrando tu historia, que viene de las artes plásticas prácticamente, y estás ahora en un momento que veo que lo disfrutas mucho como estratega político, también te he visto analizando temas políticos en muchos lugares, tienes una mente muy clara de muchas situaciones mundiales y del país también. Creo que uno de los hechos que me permitió quizás conectar contigo fue precisamente esa claridad de sociedad que tú ves y tienes. En este momento de la República Dominicana, que acabamos de vivir una reelección de un presidente con buenos niveles de popularidad, y la región está convulsa.
Y a veces parece como que esos problemas de la región quieren meterse aquí, el populismo, el quizás desbaratar un sistema que yo siempre he dicho que lo que hay que mejorarlo. ¿Cómo tú ves la República Dominicana en este contexto regional ahora mismo? Mira, Orlando, primero yo creo que para hablar de política y para conocer de política hay que conocer de sociedad y de cultura. La política no existe en un vacío, sino que la política es los intereses y las posiciones y las influencias de las personas primero. Entonces hay que entender mucho la naturaleza humana y cuáles son los intereses que en ese momento están primando y las creencias que en ese momento están primando. República Dominicana es un país con mucha desigualdad, pero a pesar de esa desigualdad ha mantenido una gran estabilidad política y social. Y yo creo que viene de mano de una serie de factores. Primero, donde todavía no existen extremos ideológicos más fuertes o mayoritarios. Existen, pero son todavía minorías. Por ende, las discusiones políticas no se tratan tanto de para dónde vamos como país, sino de quién maneja el carro. Pero el país va para el mismo sitio. Las políticas económicas, las políticas sociales son muy similares. Hay ciertos grados de diferencia entre un partido y otro, en los partidos mayoritarios, pero son muy sutiles esa diferencia ideológica. Eso hace que haya menos enfrentamiento y menos confrontación. Hemos visto en la región países convulsos. Podemos hablar de Perú, de Ecuador, de lo que está pasando en Salvador. En El Salvador, obviamente, con el presidente Bukele. Hemos visto en Guatemala el tema que hubo con la toma de posesión del presidente actual. Conflictos en Brasil. O sea, la región está convulsa, el mundo está convulso. Y yo creo que tiene mucho que ver también con las promesas de la democracia liberal que no pudo cumplir. Y hay un desencanto con las promesas y al mismo tiempo hay una masificación de la comunicación en redes sociales que hace que todo el mundo sienta las cosas como muy cerca y muy inmediatas. Yo creo que República Dominicana, nosotros siempre lo he dicho, y a veces me critican por eso, porque del 96 en adelante todos los presidentes han sido buenos presidentes. Todos han cometido errores, como es normal, algunos errores más grandes que otros, pero han sido presidentes conscientes de la importancia de mantener la estabilidad social, la estabilidad económica, y el país ha crecido. Sin embargo, donde yo veo una tarea pendiente todavía es que le hemos dado mucha importancia a los problemas económicos, pero hay una parte cívica, de ciudadanía, de comportamientos, que todavía queda una tarea pendiente. Y yo creo que eso hay que atenderlo desde el Estado. Hay que priorizar esa dimensión ciudadana, esa dimensión cívica. Hay que devolver la educación cívica a los colegios, que salió hace unos años, no sé por qué. Y hay que volver a atender el tema de los comportamientos. Gran parte de los problemas dominicanos son problemas de origen cultural, o sea, de origen de comportamiento. Si tú haces el ejercicio mental de importar ciudadanos, mejores ciudadanos, ¿no? Desaparecen una cantidad de problemas. Hay otros problemas que son estructurales, que sí se resuelven de manera más lenta, con más necesidad de recursos, y yo creo que hay que poner foco y mantener y proteger la estabilidad social y política de la República Dominicana. Tú mencionabas dos temas interesantes. Uno es la falta quizás de discusiones ideológicas, y prácticamente los partidos políticos, los mayoritarios, yo digo que son un cóctel ideológico, hay de todo. Hay personas, el PRM, hay personas que pensamos de una forma conservadora, hay personas que piensan de una manera más liberal, hay personas de centro, hay personas de extremo, y así tú puedes quizás extrapolarlo de alguna manera a los partidos mayoritarios por lo menos. ¿Por qué tú crees que aquí no hay esa discusión ideológica? ¿Por qué eso no causa interés? ¿Por qué no causa no motiva el voto ni siquiera? Bueno, porque aquí no ha habido nunca una educación liberal. Cuando yo me refiero a educación liberal, yo no me refiero al liberalismo político. Me refiero a una educación de pensamiento crítico. Los extremos ideológicos son una distorsión del pensamiento crítico. O sea, son ideas inherentemente buenas llevadas a extremos y dañadas en el proceso. Los seres humanos tendemos a hacer eso, a coger ideas buenas y como creemos que son buenas, las llevamos a un extremo porque hacemos una lógica interna de que si es bueno, entonces es más bueno, y distorsionamos las ideas. Pasa con la democracia, pasa con el capitalismo, pasa con los derechos individuales, pasa con la libertad social, cosas que son inherentemente buenas. Como país, nosotros nunca nos hemos diferenciado o distinguido por tener una formación liberal en pensamiento crítico. Y eso tiene su pro y su contra.
por un lado, yo creo que eso ha inhabilitado a que tengamos una dimensión un poco más intelectual, a donde tengamos mejor entendimiento del rol que cada uno de nosotros tiene en la sociedad, esos deberes, pero también como eso nunca sucedió, no se llevan, no ocurren esas distorsiones de extremistas que hay. Hay otro rol, que es que este es un país históricamente muy conservador. El rol de la Iglesia Católica históricamente ha mantenido un statu quo muy conservador que solo recientemente empieza a ser retado a medida que nosotros estamos expuestos a culturas diferentes por el tema de la globalización y del consumo de información, la democratización del Internet. Tenemos acceso a otro tipo de información visual y narrativa. Empezamos a importar ideas, y hay ciertas ideas que son positivas y otros son lo que le decimos injertos culturales, que son ideas que vienen de otra lógica y que a veces no caben muy bien. Y eso es parte de la globalización. Es un fenómeno que no sabemos cómo va a terminar. Pero volviendo al punto original, yo creo que lo más importante es saber que las ideas buenas, cuando se llevan a extremos, no son dañinas realmente. El debate político en el país, yo como político te lo digo, creo que se ha banalizado bastante. Es muy superficial la discusión entre los partidos políticos, la discusión política en sentido general. Se ha quizás llevado a un campo más superficial que en otros momentos. Y quizás en el país nunca ha habido un nivel de debate muy elevado. Pero recientemente... Lo hubo quizás, si pensamos en los años 60, sí, donde había un Juan Balaguer, un Juan Bosch, un Peña Gómez, eran intelectuales. Pero era otra sociedad. Era otra sociedad. Pero ¿por qué ahora que por un lado hay gente que exige una mejor clase política, hay gente que, como tú dices, comienza quizás a remenear parte del status quo, hay gente que reta conceptos tradicionales de esta sociedad, no se exige... O si se exige, es de la boca para afuera, pero un debate político más profundo en la República Dominicana? Mira, hay una trivialización de la política. Y hay el entretenimiento está consumiendo todo. Y el entretenimiento, la inmediatez, es que todo... O sea, nosotros vivimos ahora mismo en una era de la dopamina, donde la dopamina constantemente tenemos que estar constantemente estimulados. Lo vemos en los niños, lo vemos en las adicciones a los teléfonos, lo vemos en el consumo de contenido. Esa hiperestímulo constante hace que nosotros no dediquemos tiempo a profundizar, a pensar, a planificar, sino que todo tiene que ser muy inmediato. Y la política ha caído víctima del entretenimiento. Se ha vuelto un espectáculo. Siempre ha habido espectáculo en la política. Incluso en los grandes discursos del pasado, en las plazas, siempre ha habido algo de espectáculo. Pero ahora resulta que todo es espectáculo. Y es una visión que a mí me molesta un poco, que creo que trivializa el Estado, trivializa la política. Y la política es algo serio. Y no es algo serio porque deba ser aburrido, sino es serio porque la política es quizás la actividad que nos define como seres humanos, lo que nos debemos unos con otros, quiénes queremos ser como sociedad. O sea, yo creo que el ser humano es un animal de colaboración, de cooperación. Es lo que nos distingue de otros animales, la capacidad de colaborar en gran escala. Y la política condiciona eso y regula eso. Entonces, la política es algo que hay que tomárselo en serio. Eso no quiere decir que no hay momentos más ligeros, pero ahora mismo está completamente trivializado por el entretenimiento. Y además hay estrategas y comunicadores que aprovechan ese entretenimiento para adquisición de capital político y al mismo tiempo entonces terminan trivializando la gestión política. Lo último que quiero decir con ese tema es que se critica mucho a los políticos, pero los políticos son un reflejo directo de la sociedad que tenemos. No hay separación entre la calidad ética o moral de una sociedad completa y de sus políticos. Son un reflejo porque salen y nacen de ahí con esos comportamientos culturales que están bien vistos o aprobados, o lo que pasa es que tienen más oportunidad al acceso al poder. Y entonces eso amplifica cualquier vicio que haya ahí. Pero eso es muy importante tenerlo en cuenta realmente. Aterrizando este preámbulo
a la realidad política de la República Dominicana. Vamos a entrar en un próximo gobierno del Partido Revolucionario Moderno. Primera vez que un presidente del PRD/PRM se reelige. No digo el partido, porque el partido sí logró una reelección en el 78 al 82, pero sí un presidente. Y este ha sido un periodo donde Luis Abinader intentó, cuando digo intentó, inició, mejor dicho, a impulsar una serie de cambios por parte de su propuesta de gobierno. Sin embargo, se vio accidentado el COVID, la guerra de Ucrania, situaciones foráneas sobre todo, el tema de Haití. Pero ahora parece que Luis Abinader está enfocado realmente en plasmar su legado, con una previsión de menos situaciones internacionales, por lo menos hasta el momento. ¿Cómo tú crees que van a ser estos próximos 4 años para el PRM? Mira, yo creo que el presidente Abinader tiene una buena aceptación. Creo que tiene una buena valoración en el sentido de que la gente lo ve como un hombre bueno, decente, honesto. Pero creo que obviamente eso no va a ser suficiente en estos 4 años. El tiempo es enemigo del poder, va generando un desgaste del poder que es natural. Y el presidente Abinader tiene que entender que los mecanismos que le fueron útiles en su primer gobierno no van a ser necesariamente los mismos en su segundo gobierno. A mí me gustaría ver un presidente Abinader capaz de ofrecer una visión de país, hacia dónde vamos como país. Yo creo que la concatenación de todos estos cambios y proyectos deben estar atados a una visión país. Por eso me gusta mucho, y lo he dicho públicamente, esta idea de Meta RD36, que me parece que es la plataforma donde eso puede surgir, pero hay que poder comunicarlo mejor, hay que poder presentarlo de una manera muy visual. ¿Qué significa esto para la gente común, para las masas? Y luego presentar todos sus proyectos y cambios y transformaciones como mecanismos para alcanzar esa visión. Creo, además, que el presidente Abinader tiene que ser muy astuto en la administración del poder a lo interno. El haber anunciado que no se reelige, que me parece muy positivo, y le creo, soy de los que creo que lo dice con sinceridad. También trae otras cosas a la mesa. El partido, el PRM tiene una supremacía actualmente. Creo que es importante conservarla y cuidarla. Y tiene que diseñar muy bien su legado. Estos 4 años van a ser de legado. ¿Cómo él quiere que se les recuerde? ¿Y por qué obras o por qué logros o por cuáles cosas él quiere que se les recuerde? Yo creo también al mismo tiempo que hay que cuidar un poco el sentimiento de descontrol que la gente sienta. Nosotros en nuestras investigaciones vemos eso como un punto rojo, de que la gente siente que el país está fuera de control en todo. Y yo creo, especulo, que tiene mucho que ver con la interacción en las vías públicas y el régimen de consecuencias. Creo que es un tema también a ponerle mucho ojo. El presidente gana las elecciones y, como tú mencionaste, dice: no vuelvo más. O sea, este es mi último periodo. Se abre una compuerta fuera y dentro del PRM, pero la gente dice, bueno, normalmente un presidente hasta amaga, marea, claro, deja una especie de suspenso. Retiene el poder un poquito más. Retiene el poder porque el oportunismo está a la orden del día y las lealtades son escasas en política. Eso refleja un perfil diferente a quizás el caudillismo que llevábamos. ¿Tú crees que el presidente hizo bien en anunciar eso? Abrió muchas compuertas temprano, lo hizo estratégicamente. Eso de anunciarlo ese día, ¿qué te pareció? Yo creo que el presidente tiene muy claro cuál es la percepción que la gente tiene de él. Él sabe que la gente lo ve como un hombre honesto y la gente confía en él. Y esa es su mayor fortaleza. En el momento que pierda eso, pierde todo. Esa es su gran fortaleza, sobre todo en un momento donde hay una desconfianza absoluta en los políticos, hay un desgaste en los políticos, en las instituciones. Esa confianza que la gente tiene en él, o gran parte de la población tiene en él, es su gran fortaleza. Ese mensaje genera cierto cinismo de algunas audiencias, porque hay audiencias que no le creen y que amarran la intención de una reforma constitucional a la reelección, porque históricamente ha sido así. Como te dije, yo soy de los que le creo. Hay que analizar muy bien si en ese momento fue la movida correcta o no. Por un lado, podríamos argumentar que no fue correcta porque pudiera perder apoyos, pero por otro lado también es correcta porque
reitera esa percepción de honestidad, de seriedad, de diferencia. Al presidente Abinader yo creo que él disfruta mucho eso de ser un presidente diferente, hacer cosas que nunca se han hecho, ser el primero en hacer ese marcar ese espacio con el pasado. Creo que es muy importante para él. Recordemos que el presidente Abinader es empresario y cuando termine su periodo, este periodo, se mantiene en República Dominicana, se mantendrá haciendo negocios. O sea que para él es muy, muy importante ese legado, ¿cuál es? Y creo que ese legado de honestidad es muy importante para el presidente, pero no será suficiente. Por eso vuelvo y retomo el tema. Esa transformación y esos grandes cambios que el presidente ha prometido, tiene que poder amarrarlos todos a una visión país y que se desprendan de esa visión país todos los mecanismos que él presenta a la población para llegar todos a un sitio donde él como líder del país señale. En el 2020, cuando el PRM gana las elecciones y durante probablemente los últimos 2 años anteriores al 2020, y tú eres investigador, usted tiene su firma de investigación científica, de encuestas, de trabajos cualitativos y cuantitativos, me imagino que hacían sus estudios y podían ver que era lo que a nosotros como partido nos daban las encuestas, que la corrupción se volvió uno de los tópicos más importantes para la ciudadanía. Quizá porque el propio PRM hizo un trabajo posicionando algunos temas vinculados a casos de corrupción, a ataques al tema corrupción. Llega el PRM al poder, arranca el gobierno, es verdad que vino la pandemia, una serie de cosas, pero la corrupción no es hoy día una preocupación de la mayoría de los... Por lo menos en las encuestas que he visto. La corrupción no es un tema. La pregunta es, ¿cómo fluyen? ¿Cuál es el flujo de los temas en el país normalmente? Y al final del día, eso fue una coyuntura, el tema de la corrupción, que se posicionó como tema 1 o 2. Pero ahora, si tú le tuvieras que decir al PRM, por ejemplo, en esa época tú le decías al PLD, ese va a ser el tema por el cual le van a dar. Si tú le tuvieras que decir al PRM, tenga cuidado con este tema que por ahí le van a dar y se puede enfuñir en el 28, ¿cuál fuera ese tema? A ver, primero tu pregunta sobre la corrupción. La corrupción fue un tema porque por mucho tiempo, porque la oposición en ese momento fue muy coherente, muy consistente por mucho tiempo, y la corrupción se presentó como la madre de todos los males, como lo único malo que había en el país. Yo siempre he pensado que la corrupción es mala, pero no es la única causa de los problemas. La incompetencia es un problema, la falta de... Son muchos problemas, pero se volvió el gran problema. Y obviamente muy asociada al PLD. Cuando el PLD sale del poder, ya la corrupción pasa a ser un tema secundario y entra la pandemia y los temas más de economía personal, inflación, precio de alimentos, las cosas que le quitan el sueño a la gente de noche, empezaron a ser los temas más preocupantes. Yo creo que el PRM tiene que cuidarse de varias cosas. Donde hay otro problema subyacente que yo veo ahí es esa percepción de que es un gobierno de élites, que el presidente élite, que lo cual es cierto. Fíjate que simbólicamente el poder es simbólico, el poder político es esencialmente simbólico. El presidente es el primer presidente que simbólicamente proviene de una clase alta, de la élite social. Eso es un tema que también hay que ponerle caso, porque si tuviéramos alguna crisis económica, eso se va a asociar a eso, se va a ver como cierta indolencia de las élites. Ahí hay otro tema. Y por último, un gran tema ahí es que toda esta promesa de cambio, que fue muy efectiva electoralmente, pues empieza también ahora a ser comparado, porque la promesa, qué tantos cambios realmente uno puede efectuar cuando al final el Estado es el mismo. O sea, hay cosas que sí pueden cambiar, pero empieza a haber también cierta desconfianza sobre el cambio. En todas nuestras investigaciones, el cambio, es la palabra cambio y la promesa de cambio no es bien vista, sino es más vista como una promesa incumplida. Entonces son 3 cosas que hay que tener pendiente. Obviamente ahora el presidente se enfrenta a grandes retos con las grandes transformaciones que tiene delante, a grandes retos, que otros presidentes le han huido a esos retos, no le han dado la cara. O sea que está por verse cómo se enfoca eso, de qué punto lo presentan a la población y cómo se justifica a nivel de argumentos a la población. Volviendo a
vamos a decir, a la parte que mencionabas del entretenimiento en la política, las nuevas formas de comunicar, las nuevas formas de poner en escena una serie de cosas, se ha tomado la decisión de hacer la toma de posesión en el Teatro Nacional. Sí, es un tema. Es un tema que ha estado en boga porque se irrumpe con una tradición. El presidente es una persona que rompe con ciertas tradiciones. Tiene un perfil, como habíamos mencionado, de político diferente. Y se toma la decisión de hacerlo en el Teatro Nacional. El Congreso, me incluyo, votamos a favor de que se haga en el Teatro Nacional. Porque al final la esencia del evento no cambia. Pero esta nueva modalidad quizás de poner en escena o de que la puesta en escena sea diferente, ¿tú crees que genera algún nivel de comunicación diferente? Porque, por ejemplo, Bukele lo hizo en un escenario diferente. El presidente reciente electo de Panamá también, Milei, lo hizo. En Estados Unidos, fíjate que no se hace adentro del Congreso, se hace en la explanada para que pueda caber más gente. O sea, ¿cómo tú ves esto? Mira, como te decía anteriormente, el poder es simbólico. Todo en la política es simbólico. Y la forma en que nosotros tomamos decisiones relacionadas a la política y al poder son esencialmente un tema de símbolos. Lo primero que hay que decir es que hay un mensaje claro en hacerlo en el Teatro Nacional. Hay un mensaje. Ese mensaje podemos discutir si es la tribalización de la política o si no, en defecto el mensaje es la cercanía con la gente. El tema de la practicidad me parece un argumento flojo porque ignora la dimensión simbólica. La practicidad no entra en juego en la dimensión simbólica. Este gobierno es un gobierno que tiene ya cierta percepción de que es muy de comunicación, muy de propaganda, muy de puesta en escena. Eso se comenta, es algo que yo creo que... Y por esa razón, como existía esa percepción previa, esta decisión cae encima de esa percepción y entonces lo que hace es que refuerza esa percepción. A mí en lo particular, en lo individual, Mario, persona, ciudadano, a mí me da igual donde la hagan. Eso no me quita ni me pone. Como consultor político yo no lo hubiera recomendado precisamente por la percepción que existía y porque creo que él manda un mensaje que le puede jugar en contra a futuro. Cuando tú me preguntabas anteriormente cuáles son las cosas que a futuro, dónde puede fallar, dónde le pueden dar a este gobierno, yo creo que ese tema, esa percepción de que un gobierno muy de redes sociales, que los decretos se dan por Twitter, que todo es propaganda, comunicación, todo eso hay que tejerlo con mucho cuidado. Porque si son cosas que están dando réditos políticos a corto plazo, a mediano plazo puede trivializar no solamente el Estado, sino también el legado del presidente. Habiendo dicho eso, el Teatro Nacional no es un mal lugar. Entiendo que quizás la intención es darle formalidad, un evento más grande, pero lo que nunca puede dejar de suceder es que ignoremos, o sea, no podemos ignorar el mensaje simbólico de hacerlo en el Teatro Nacional. Eso tiene un mensaje. Ese mensaje algunos lo leerán como positivo o negativo, pero existe un mensaje claro. Vamos a esperar que llegue el día para ver, pero creo que va de acorde a la evolución de la política en el campo de la comunicación, del entretenimiento. Creo que será un escenario interesante. Hay que tener mucho cuidado con el tema del entretenimiento, porque el entretenimiento nunca es suficiente. Estamos adictos a la dopamina, tenemos que estar todo el día entretenidos. Por eso a veces yo digo, aquí si no hay una crisis no la inventamos, porque necesitamos estar todo el tiempo en un drama, y eso no lo vemos solamente en la política, lo vemos en los deportes, lo vemos en el marketing, lo vemos en la música, en todos los aspectos de la sociedad hoy. Nosotros vemos en las investigaciones esa adicción a la dopamina, donde necesitamos estímulos constantes y la gente no sabe aburrirse. Y el que no se aburre no piensa. Es una realidad. Me voy a salir del patio porque no puedo conversar contigo sin preguntarte del proceso en Estados Unidos. Tus opiniones también están en las redes, están en grupos que compartimos. Un saludo muy especial al Patreon de Gepiano, nuestros amigos y aliados. Que se arman muy buenas discusiones y conversaciones sobre política en sentido general y otros temas de interés. Pero lo de Biden era un tema prácticamente predecible.
sale, entra Kamala. Trump ya está posicionado, tiene candidato vicepresidencial, tiene su... hablamos de entretenimiento y prácticamente esta nueva era o esta nueva forma de hacer política la introdujeron varias personas, incluyendo el propio Trump. Que Trump para mí es un culto más que un movimiento o que un partido. O sea, es un culto. Es un culto religioso. Si tú te vas a la estructura de la base de Trump, es una base religiosa completamente. O sea, no me refiero que está atado a una religión, sino que se comporta igual que un movimiento religioso. Y entra Kamala en el escenario. Tiene ahora en poco tiempo que hacer una campaña. No es la presidenta de Estados Unidos. Cuando digo eso, yo siempre he dicho que independientemente de las carencias de Joe Biden, es el presidente de Estados Unidos. Eso tiene su peso. Por eso él puso a quién iba a ser la candidata. Fíjate que eso... El Partido Demócrata estaba como dividido ahí. Había un juego de poder, un juego de tronos. ¿Cómo tú ves el escenario hoy día? Mira, yo creo que Trump estaba muy cómodo con la campaña contra Biden. Biden tiene una gran carrera como servidor público, pero era obvio ya que el tema de la edad y la salud no tenía la vitalidad para una campaña y generaba cierta desconfianza. Normalmente la gente quiere líderes con cierta vitalidad. Ahora bien, todo eso que Trump... toda esa estrategia de Trump de atacar la vitalidad y la edad de Biden, ahora le juega en contra. Porque ahora, ¿quién es el viejo? Entonces ahora todo eso le juega en contra. Me imagino que la campaña de Trump no debe estar contenta con este cambio. Es un cambio donde Kamala, más allá de las percepciones que había anteriormente, lo que hizo fue inyectarle como emoción de nuevo. Pensemos que en Estados Unidos ahora mismo hay entre un 9 y un 11% de indecisos, depende de la encuesta, que son a los que hay que convencer. Hay una base muy fuerte de Trump, el que va a votar por Trump, que ese no va a cambiar de opinión, y el que va a votar demócrata, hay otra dinámica. El que va a votar demócrata, había un grupo que iba a votar demócrata sí o sí, pero hay un grupo que no iba a votar, que probablemente no se sentía desmotivado, no había perdido confianza en Biden, lo veía débil, lo veía no tan atento a las cosas que están sucediendo, y creo que Kamala trae eso. Para Trump es una carrera difícil, le cortó el momentum que había generado el atentado contra Trump. Kamala le corta ese momentum, inyecta vitalidad, y todos esos argumentos de Sleepy, de que sí o qué, ahora le juegan en contra a Trump. Sin embargo, Trump, que no es santo de mi devoción, pero es un gran mercadólogo, eso hay que decir, es un gran mercadólogo, un tipo que conoce la idiosincrasia del mercado, sabe pasar mensajes y conoce y está muy o sea, conoce muy bien su base. ¿Cuál es su base? Las encuestas hoy lo dan, vamos a decir parejo, porque las últimas encuestas dan a Kamala en 44, a Trump en 42, pero digamos que eso está dentro del margen de error. O sea, que digamos que hay un empate ahí. Aquí la clave va a ser quién conquista a los indecisos. ¿Y tú crees que en ese escenario, tomando en cuenta Kamala, quizá ya tenga un alto nivel de reconocimiento porque es la vicepresidenta de la República, le dará el tiempo a ella? Sí. El tiempo, 100 días de hoy es un año de antes. O sea, la política de hoy no se puede analizar ni ejecutar como se hacía antes, precisamente por lo que hablamos del entretenimiento y los medios. Hoy las cosas pasan tan rápido y se masifican tan rápido que el tiempo es más que suficiente. Antes te tomaba mucho tiempo generar. Hoy tú en 24 horas tú puedes generar un impacto que te tomaba 6 meses antes, si se hace bien. Obviamente habrá que ver exactamente cuáles son los argumentos que Kamala trae a la mesa, y sobre todo también si ella es capaz, que eso lo tengo en duda, de moderar un poco la posición. Yo siempre me he considerado liberal y con tendencias progresistas, pero hay cosas que me parecen absurdas del progresismo americano. Me parecen una locura, me parecen posiciones extremas, completamente extremas de izquierda. Y creo que esas posiciones de extremas de izquierda le han causado mucho daño al Partido Demócrata. Y Kamala fue una senadora muy liberal. ¿Hasta qué punto Kamala puede verse un poquito más moderada y presidenciable? Todavía está por verse. Si fueras asesor de Kamala y tuvieras que darle un perfil para su acompañante de boleta, ¿cuál sería ese perfil? Yo buscara precisamente a alguien que fuera un poquito más tough on immigration, duro en tema, o sea, que tenga algo que ver con el tema migratorio, y que sea ligeramente más moderado dentro del Partido Demócrata. O sea, yo creo que cuando pensamos en valores conservadores, algo muy controversial que yo pienso es que Biden es mucho más conservador que Trump en su vida personal. Si analizamos la vida de Biden y la vida de Trump,
Biden es mucho más conservador que Trump, pero sin embargo Trump es quien hace la appeal a los conservadores. Yo creo que a esos indecisos hoy, si están indecisos precisamente porque sentían que no había nada convincente de cada lado, y es importante, 9 o 10%, estamos hablando no sé, de los votantes pueden ser 10, 15 millones de personas. En Estados Unidos, son muchas personas en estados claves. Y en esos estados claves donde se van a decidir las elecciones, yo intentara buscar un demócrata ligeramente más moderado que Kamala, que pueda atraer a ese público. Y que hay que mirar el tema de migración. Migración y la moderación ideológica son dos temas, es un gran reto para el Partido Demócrata. ¿El género influiría en tu asesoría de perfil? ¿Mujer, hombre? Yo creo que debe ser un hombre. Creo que una dupla de 2 mujeres todavía no sé. Creo, primero, presidenta mujer no ha habido. Es un reto. Vivimos en un país, en un mundo todavía muy diseñado por y para hombres, donde todavía las mujeres tienen percepciones de que no son tan emocionalmente estables y demás, lo cual no es cierto, pero está visto así. 2 mujeres creo que sería too much, sería demasiado al mismo tiempo. Yo creo que debería ser un hombre. Creo que debería ser un hombre blanco para la población blanca americana, porque a quién tú tienes que, o sea, de nuevo, a quién tenemos que convencer, quiénes son estas personas que están indecisas. Yo creo que Kamala ha generado mucha ilusión, rompió récords de recaudación en 24 horas con $81 millones, generó un impacto muy fuerte en la comunidad afroamericana. De inmediato, que empieza de una vez a participar con otro entusiasmo. Creo que eso es muy positivo, pero tiene que lograr mostrar que es un estadista y que tiene cierta estabilidad en su candidatura. Mario, gracias por haber compartido. Gracias a ti, de verdad, con un nosotros todas estas ideas y esta conversación tan interesante que la solemos tener muchas veces fuera del aire, pero que yo creo que este público le gusta escuchar de personas como tú este tipo de análisis y también de conversaciones que, como tú dices, los temas difíciles hay que tratarlos. Hay que tener conversaciones también de temas a futuro, de temas a presente. Y yo creo que tú eres una persona que siempre nos orienta con tu visión sobre estos temas. Muchísimas gracias. Yo creo que los políticos deben hacer eso, resolver los problemas del presente y hablar de los problemas del futuro. Gracias, Mario. Un placer. Será hasta nuestro próximo capítulo aquí en Líderes.